Ahorita les comparto la diapositiva de la clase que les mandé la semana pasada. Ok, miren, vamos a explicar cómo va a ser la dinámica de trabajo de la semana. Con esto de las clases por Zoom, yo voy a dar las explicaciones los lunes a esta hora de las clases sociales. Y los miércoles les estaría mandando el nuevo tema. Entonces, los lunes va a ser por Zoom y los miércoles les mando los temas con la asignación. Pero los lunes es muy importante porque es la explicación y con la explicación ustedes van a entender mejor para la hora del examen, entender bien los temas. Entonces, por eso es importante que estén atentos a Zoom los lunes. Ahora bien, el tema es las regiones geográficas de Honduras. Como ustedes ya lo habían visto. Si ustedes van a necesitar decir algo, entonces hay una opción en Zoom que es levantar la manito. Entonces, cuando ustedes necesiten hacer alguna observación, pues pueden levantar su manito o también pueden escribir en el chat. ¿Ok? Para que no se interrumpa la clase y no podamos distraernos. Entonces, cuando hablamos de las regiones geográficas de Honduras, es sumamente importante saber qué es primero la región, ¿verdad? ¿Qué es una región? Entonces, lo que vamos a ver ahorita. Y una región, entonces, es un territorio que se caracteriza por varios elementos, ¿no? O sea, estamos hablando que una región va a tener elementos comunes que se relacionan entre sí y que le van a dar identidad. ¿Qué significa eso? Que la región va a tener características propias y que eso va a definirla. O sea, por ejemplo, las regiones pueden ser muy grandes. Por ejemplo, toda la región donde hay clima tropical en el mundo, que es una región grandísima porque está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. O toda la región donde hay bosque nublado, toda la región donde, por ejemplo, existe una biodiversidad, como por ejemplo, toda la región donde hay osos polares. O sea, ¿qué es lo que hace que a una región se pueda considerar región que tenga algunas características comunes? Pueden ser regiones grandes o pequeñas, ¿verdad? Tomando en cuenta que las características en Honduras, por ejemplo, que hay regiones donde hay un clima determinado, donde hay cierto sector económico, que hay cierto grupo indígena. Entonces en Honduras se ha dividido en 9 regiones por el tamaño del territorio y por las características del territorio. Aquí pueden ver en el mapa que está dividido en las regiones geográficas que para estudiarlas, para analizarlas bien, se tomó en cuenta hacer esta división. Entonces ustedes pueden ver que la isla de la Bahía es considerada una región con sus propias características, a pesar de que no es tan grande como las demás regiones, tiene sus propias características. Para empezar, es un archipiélago, o sea, es la única región que está compuesta totalmente por islas y tiene sus características bien definidas. O, por ejemplo, Olancho, que es un departamento, pero al mismo tiempo es considerado una región. O la Mosquitia, y también un departamento pues considerado una región. Tiene que tener algo que lo identifique, es lo que vamos a ver particularmente en cada uno. Vamos a comenzar por la región de la Mosquitia. Ustedes pueden ver, aquí está el departamento de Gracias a Dios. El departamento se llama Gracias a Dios, ¿okay? Pero la región geográfica la conocemos como la Mosquitia. ¿Por qué le pusieron así? Porque ahí están un grupo étnico llamado los Miskitos. Y eso es la característica fundamental de esta región. Ahora bien, está integrada por un solo departamento. Abarca todo el noroeste de Honduras. La mayor parte de este territorio es una planicie, o sea que no hay mucha montaña. Solo hay lomas, pequeñas lomas. Recuerden ustedes que en sociales se explica de que para que sea montaña tiene que tener más de 600 metros. Si tiene menos de 600 metros, una colina. ¿Okay? Entonces, por eso dice que aquí no hay mucha montaña. Son colinas la mayoría. Ahora bien, tiene una planicie muy calurosa y húmeda. Es un clima selvático. Y es un clima terrible, ¿verdad? Porque
Al ser caluroso y húmedo, no cualquiera se adapta a ese tipo de clima. No es muy agradable para el ser humano esa combinación. Está cruzada esta región por numerosos cursos de agua. Aquí podemos ver los ríos que cruzan toda la región. Y eso es positivo porque tienen acceso al agua dulce, ¿no? El río más importante de esta región es el río Patuca, el Guarunta y el Segovia. También en esta región hay una laguna que es la laguna más grande del país, que es la laguna Caratasca. El clima de la Mosquitia ha condicionado que haya una selva tropical, como es húmedo y caluroso, es un clima de selva. Entonces es el único lugar del país donde se considera que hay una selva. También es un lugar donde se conservan diferentes tipos de vida silvestre. E incluso hay unos animales que están en peligro de extinción, como son los manatís. Ustedes ya los han visto, quizás los han explicado en ciencias naturales. Son unos animalitos que viven en el agua, pero son mamíferos. Se llaman manatís o le llaman también vacas de mar, porque comen algas, comen bastante algas marinas. Ahora bien, dice que aquí se encuentra la reserva de la biosfera del río Plata. La reserva de la biosfera del río Plata, que es una región que es protegida, ¿verdad? Porque se considera el pulmón de Centroamérica. O sea, se produce tanto oxígeno ahí para todo Centroamérica, que es un lugar que el gobierno lo protege, ¿okay? Las leyes lo protegen. Ahora, entre muchas especies de animales, ahí se encuentran, por ejemplo, el jaguar, el tapir, el caimán, manatí, la garza y muchos tipos de monos, entre otros. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, Juan? ¿Algo que alguien quiera agregar? ¿Puede levantar su manito ahí? No seguimos entonces. Entonces, la población de aquí no es que sea tan grande, ¿verdad? O sea, en la región de la Mosquitia no hay tanta densidad poblacional. ¿Por qué? Porque precisamente no hay muchas carreteras, el acceso al lugar es bastante complicado. Para ir a la Mosquitia, pues solo se puede ir en lancha o en avión. Entonces es complicado, y al ser un lugar pantanoso, pues la gente tiene que construir las casas altas para evadir un poco la humedad. Entonces no es un lugar que esté sumamente poblado, ¿verdad? Es la densidad poblacional más baja del país. ¿Okay? También en esta zona existe otro grupo étnico llamado los tahuacas, no solo los misquitos, pero también hay tahuacas. ¿Y a qué se dedican estos grupos étnicos? A cultivar arroz, plátano, a pescar. Ahí lo que siembran es caña de azúcar, palma africana, y también tienen ganado, ¿verdad? Pero están limitados por el tipo de clima y por el tipo de acceso que hay a esta zona. Entonces están bastante limitados y no pueden hacer otras actividades económicas más complejas. Entonces es una región que es pobre la Mosquitia, no está muy desarrollada, y el gobierno no la incluye mucho. Por eso la gente ahí lucha porque se les dé más oportunidades a estas personas. Continuando, seguiría con la región nororiental. Recuerden ustedes que para definir esto de las regiones es importante conocer los puntos cardinales. Nororiental significa que está al norte, pero un poco hacia el oriente. Entonces, ¿qué departamentos en Honduras están al norte, pero también al mismo tiempo están en el oriente? Aquí vamos a tener a Atlántida, a Colón y la mitad oriental de Yoro. Pueden ver ustedes aquí en el mapa, está en color amarillo. Esa es la región nororiental. Aquí sí vamos a tener una mezcla en el relieve. El relieve va a ser entre planicie costera y montaña. Entonces, alrededor de la costa de Atlántida y de Colón va a haber bastante planicie costera, pero entrándose al departamento
ya empiezan las cordilleras y las montañas, grandes elevaciones. Por ejemplo, la Sierra Nombre de Dios y la Sierra La Esperanza, que son bastante largas. Aquí hay que aclarar que sierra es un conjunto de montañas, ¿verdad? Sierra, un conjunto de montañas. Ahora, no son cordilleras, porque las cordilleras tienen que ser de más de 2.500 a 3.000 metros. Entonces, por lo general, aquí en Honduras no se habla de cordilleras porque no hay. Lo que hay es sierras. Para que sean cordilleras, las montañas tendrían que ser más altas. Ahora bien, entre ambas elevaciones, entre las cordilleras, entre las sierras estas que le estoy mencionando, se encuentra el valle del río Aguán. Este valle del río Aguán es sumamente importante para la economía del país, es bastante fértil y ahí ha tenido lugar una gran parte de la historia económica del país con las plantaciones bananeras. También ahí hay una fauna y una vegetación importante que se ha venido reduciendo debido a la extensión de la agricultura. Los departamentos de Atlántida y Colón albergan a un grupo étnico bien importante del país que son los garífunas. Los garífunas, que ustedes quizá le han explicado antes que llegaron provenientes de un barco que naufragó que venía de la isla de San Vicente. No son autóctonos de Honduras los garífunas, pero ya cuando llegaron aquí conformaron una cultura con una identidad bien fuerte y ya es parte de Honduras. En los alrededores de Telas se encuentran numerosas aldeas garífunas, famosas, como la Ensenada, el Triunfo de la Cruz. La economía de esa región está basada en la agricultura. Ellos, su dieta más que todo consiste en bananos, piña, y cultivan palma africana, caña de azúcar. Entonces aquí también, como es una zona costera y es una zona bastante agradable para visitar, entonces el turismo es una actividad económica importante. Mucha gente decide ir a estas playas porque son de las playas más bonitas del país, ahí en La Ceiba y en Trujillo. ¿Okay? Entonces, ¿hay alguna pregunta al respecto? Pueden levantar la manito o hacer un comentario. Ustedes me van diciendo. Entonces, como les decía, la región nororiental, pero también está la región noroccidental. Cuando hablamos de noroccidental, son los departamentos que están al norte, pero un poco al occidente del país. Entonces, aquí vamos a hablar de Santa Bárbara, el departamento de Cortés y la mitad occidental de Yoro. Eso sería la región noroccidental. ¿Y qué tiene de particular esta región? Pues aquí la ciudad más importante va a ser San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más poblada de Honduras y es la que tradicionalmente se le conoce como la ciudad industrial. ¿Okay? También está Puerto Cortés, que es un puerto con mucho tráfico comercial. En algún momento fue el puerto más importante de Centroamérica. Pero actualmente también sigue operando, pero no es el puerto más grande de Centroamérica. Ya lo superaron. Aquí es un lugar más accidentado, o sea que hay más montañas. Y las sierras que van a destacar son Espíritu Santo, Omoa, Mico Quemado. También la Sierra de Sulaco en Yoro. Pero hay un valle bastante amplio, bastante grande e importante para la economía del país, que es el Valle de Sula. Aquí este valle es irrigado por el río Chamelecón y el río Ulúa, que serían los ríos más importantes de la región noroccidental. Son ríos grandes, son ríos anchos, son ríos navegables que puede uno ir en un barquito ahí, porque el caudal es grande. Ahora, toda esta zona es una fértil llanura donde existen grandes plantaciones de banano, café, piña, caña de azúcar y palma africana. Es una zona muy fértil, significa que la tierra es buena para la siembra y para la ganadería también. La región noroccidental, es la más industrializada de Honduras. ¿Por qué? Porque aquí hay bastantes fábricas y bastante comercio, ¿verdad? Hay bastantes maquilas también. El 80% de la fábrica del país está en esta región. Entonces representa para la economía hondureña una región muy, muy importante. Su principal producción es la industria textil, las bebidas y los productos alimenticios. Miren, todo ese montón de churros que están en las pulperías, los lácteos, los jugos hechos en Honduras, vienen de esa región, de la región noroccidental. ¿Okay? Entonces, es muy importante. La mayoría de la población aquí es mestiza, o sea, así como nosotros. Pero en Yoro
en esta parte de Yoro, hay presencia de unos indígenas llamados Tolupanes. Esta sería la región noroccidental. Ahora estaríamos hablando de la región centro-occidental. Esta también es un área muy montañosa y está integrada solo por 2 departamentos, Comayagua y La Paz. El primero, Comayagua, es el departamento donde estuvo ubicada la primera capital de Honduras. Entonces, desde la época colonial, esta zona era la zona privilegiada, porque aquí estaba la administración de la colonia, aquí las personas, las autoridades, los funcionarios estaban ubicados en esta región, y tiene un pasado histórico muy importante, por eso es una zona también turística. La región aquí está bastante accidentada, aquí está la sierra de Comayagua y Montecillo. Son montañas de más de 2000 metros. Entonces esto va a hacer que el clima de esta zona sea templado, seco y húmedo. En el departamento de La Paz hay una línea imaginaria que se llama la línea continental de agua. Significa que en esta zona empiezan los ríos, unos se van a desembocar al norte hacia el océano Atlántico y otros van hacia el sur, hacia el Golfo de Fonseca. También dice que nace el río Huascorán, aquí en La Paz, y va a atravesar todo lo que es la frontera con El Salvador. El río Huascorán nace en esta región. A la vez, el departamento de Comayagua lo atraviesa el río Muya, que es afluente del río Lúa. Como podemos ver, jóvenes, Honduras es un lugar que es favorecido porque tiene muchos ríos en todas las regiones, y eso es algo que de muchos países desearían, tener el acceso al agua. Ahora bien, en sus aguas, en las aguas de aquí, junto a las del río Sulaco, forman un gigantesco lago artificial que alimenta la mayor represa hidroeléctrica del país. O sea que en la región centro-occidental está la represa llamada El Cajón, pero que realmente se llama Francisco Morazán, pero le conocen también como El Cajón. Es un embalse, ¿verdad? Y ahí producen energía hidroeléctrica. Y también se ha convertido en un lugar turístico. Hay gente que va ahí a hacer turismo. Como es la mayor parte de la población de esta región es mestiza, pero también hay presencia del grupo de los Lencas, la región de Comayagua y La Paz, sobre todo en La Paz. Va a predominar los Lencas. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es la actividad económica? Pues ellos siembran granos básicos como maíz, arroz, frijoles y exportan café y caña de azúcar. O sea que la gente de aquí se dedica en estas zonas rurales a trabajar la tierra, Comayagua y La Paz. Luego iríamos con la región occidental, o sea, la región de Honduras que queda más al occidente. Y aquí vamos a tener más departamentos, aquí vamos a tener 4 departamentos. Sería Copán, Intibucál, Empira y Ocotepeque. Esta región es importante porque para el turismo de Honduras es donde se encuentran las ruinas de Copán, entonces destaca mucho por ese foco cultural, porque históricamente ahí estuvieron los mayas, y es algo muy relevante no solo para los hondureños, sino para todo el mundo, porque la civilización maya es sumamente interesante y muy estudiada. Es una de las regiones más altas, accidentada por la Sierra Espíritu Santo. Ahí está el Merendón, Celaque, Pucallpalaca. Y en un extremo destaca el Cerro Montecristo o Trifinio, que es aquí donde le estoy señalando con el mouse. Aquí está el Cerro Montecristo o Trifinio, donde está la frontera de Honduras, Guatemala y El Salvador. Por eso le llaman Trifinio. También en esta zona, el clima, por la misma, de que es tan montañoso, va a ser templado, húmedo y seco. La vegetación natural que le corresponde a esta zona, espérenme, tomo una captura para llevar control de la asistencia de quienes asistieron a la clase. Entonces déjenme que voy a abrir aquí un archivo. Si tienen alguna duda, jóvenes, como les digo, pues pueden escribir por mensaje. Yo me imagino que todos los que están en la clase leyeron esto para contestar la tarea. Revisé las tareas y vi que la mayoría lo hizo muy bien. Bueno, prácticamente todo. Llenaron bien el cuadro, entendieron cuál era el sentido de la tarea. Eso me alegra. Entonces, como les decía,
Esta zona es de clima templado, húmedo y seco, porque es una zona muy accidentada con muchas montañas. La vegetación aquí es un tipo de bosque llamado subtropical, abunda el pino, el roble, el laurel. El departamento de Copán, ahí es donde nace el río Chamelecón, que pasa después por la región noroccidental, atravesando todo Santa Bárbara. En el departamento de Copán, entonces ahí existe también lo que es la etnia lenca y chortí. Entonces aquí va a predominar una economía de subsistencia. Aquí se van a dedicar a la agricultura también de granos básicos, siembran frijol, maíz, arroz y lo exportan café y caña de azúcar. También exportan tabaco, aquí no lo dice, pero también exportan tabaco porque la zona de Copán produce bastante tabaco. Esta sería la región occidental. Luego vendríamos a la región centro-oriental. Aquí es donde nos encontramos actualmente. Aquí solo está constituido por dos departamentos, que es el departamento Francisco Morazán y el Paraíso. En esta región está la capital, lo cual la hace una región muy importante para la política del país, ya que aquí están las oficinas más importantes. Constituye una extensa, Tegucigalpa, constituye una extensa área montañosa atravesada tiene una sierra aquí departamento que se llama la Sierra del Epaterique. Nosotros aquí estamos en medio de una sierra que se llama Sierra del Epaterique. Es sumamente montañoso el área, pero también existe algunos pequeños valles, por ejemplo, en esta zona de Talanga, Jamastrán. Y en las montañas también aquí nacen ríos importantes como el río Choluteca, el río Nacaome, el río Muya, el río Sulaco. Entonces el clima va a ser también templado, seco y húmedo por la presencia de estas sierras y de estas montañas. La vegetación aquí es un bosque mixto de pino y roble, pero la mayoría es pino. El roble ya se está acabando por la deforestación. Hay tipo de bosque nublado, por ejemplo, en el Parque Nacional La Tigra, que también aquí en la región centro-oriental vamos a encontrar al grupo étnico de los tolupanes en la parte norte de Francisco Morazán, ya colindando con Lloro. La mayoría vamos a ser mestizos, pero también hay lencas. Hay varios pueblos de aquí de Francisco Morazán donde se encuentran lencas. El área urbana, más importante aquí, Tegucigalpa, está dividido también en Comayagüela. Tegucigalpa es una ciudad formada por dos ciudades básicamente. Una gran ciudad que se divide en Tegucigalpa y Comayagüela. Aquí más que todo se dedican a la actividad comercial, ustedes ya saben, hay una pequeña industria y hay servicios públicos. Es una zona bastante poblada, más de 1 millón de personas vivimos aquí en Tegucigalpa. Y en la parte del Paraíso, aquí no lo mencionan, pero la ciudad de Danlí es una ciudad que está creciendo, que se está haciendo importante, incluso le ha quitado protagonismo a la cabecera departamental que es Yuscarán, y Danlí ya es un foco urbano importante. Tiene una feria llamada la Feria del Maíz y es un lugar también agradable, bonito para hacer turismo. Aquí hay bastante producción de caña de azúcar y de grano básico, y también ganadería. Luego iríamos a la región sur, que es una de las regiones más pequeñas, donde solo está conformada por el departamento de Choluteca y Valle. En la región sur es la que colinda ya con el Océano Pacífico, es un área costera, es un área con planicie, y hay algunas pequeñas montañitas. Uno cuando va a Choluteca, cuando va a la playa, cuando va a Mapala, puede ver que las montañas cada vez se van haciendo más pequeñas hasta que desaparece y ya no hay montañas en ese trayecto. Y el clima se va sintiendo también diferente. Ahí desemboca el río Huascorán, el río Nacaome, el río Choluteca. Todos estos ríos lo que hacen es drenar las planicies y para que la gente pueda sembrar ahí sus productos, porque esta zona es muy productiva también en la agricultura. El clima de la región sur es un clima de tipo sabana, por el tipo de relieve que hay. El clima se llama de sabana, que significa que va a haber mucho calor y que no hay tanto árbol alto. Aquí predomina la hierba y algunos árboles que hay son los árboles de jícaros, que son así como forma de montaña. Aquí abundan en la costa los manglares, que son unos árboles que están adaptados a la tierra salada, que son raizudos. Ustedes los pueden ver cuando van hacia el sur. Hay bastantes reptiles,
Hay bastante lo que le llaman garrobo, ¿verdad? Y aquí también se dedican a la agricultura, pero también mucho al cultivo de camarones y a la pesca y al comercio. Entonces aquí es una zona bastante fértil, siembran caña de azúcar, algodón, arroz, melones, sandías, mangos, que nosotros aquí nos llegan desde la zona sur. Aquí llegan aquí cerca del colegio, al Mayoreo. Además de hoy que hay una gran actividad pesquera y camaronera. La región es atravesada por la carretera panamericana, está conectado cerca con la frontera de El Salvador, en Amatillo, y con Nicaragua. Hay mucho tráfico de personas y mercancías. Entonces es una zona bastante importante para la economía del país, la región sur. Y luego iríamos con la región de Olancho. Esta región solo corresponde a un departamento, o sea, un departamento hace toda una región, porque es grande, es el departamento más grande de Honduras. Es tan grande como casi todo el país de El Salvador, para que tengamos una idea. Aquí va a estar las Sierras de la Esperanza, Sulaco, Agalte y Dipilto. Hacen que el territorio sea accidentado. Ahí van a nacer varios ríos. Los ríos más importantes sería el río Patuca, que lo atraviesa, el río Guayape. Y la actividad principal que se dedica esta gente es a la agricultura y a la ganadería. Predomina un tipo de clima tropical lluvioso todo el año. Es un clima de sabana también porque hay valles grandes como el Valle de Guayape y el Valle de Guayambo. Eso hace que haya buena ganadería. ¿Por qué? Porque a los que se dedican a la ganadería les conviene en lugares donde hay planicie, porque así las vacas no están subiendo y bajando de lomas o colinas y se engordan. O sea, si las vacas pasan en un lugar muy accidentado, subiendo y bajando montañas, se ponen flaquitas y a los ganaderos no les resulta. Es mejor tener vacas en lugares planos. El departamento va a albergar también un gran número de áreas protegidas. Por ejemplo, aquí está la reserva de la biosfera del río Plátano, que también es parte de la región de la Mosquitia. También aquí están, ¿cómo se llaman? Los tahuacas y los pech, que son grupos indígenas minoritarios, pero que son importantes para la multiculturalidad del país. La economía de la región, básicamente ganadería, ¿verdad? Aquí es famoso en Honduras hablar del queso lanchano, de los lácteos de Olancho. ¿Por qué? Porque ahí la ganadería es muy buena. Tienen fama ellos. Y las Islas de la Bahía, que es la región más pequeña, la que está ubicada más al norte, que está constituida por las 3 islas más grandes, que ahí son Roatán, Guanaja y Utila, y otras islas más pequeñas como Barbareta, Santa Elena y Moral. Allá alrededor de las Islas de la Bahía hay arrecifes de coral, que son los segundos arrecifes más grandes del mundo, después de los de Australia, y hace que la gente que venga de otros países al turismo a las Islas de la Bahía, sobre todo venga por hacer buceo en los arrecifes de coral y ver la maravillosa biodiversidad que hay, el ecosistema hermoso que hay alrededor de estas islas, ¿verdad? Que son islas coralinas. El coral es una planta que crece en el océano y después cuando se muere se petrifica, se vuelve como piedra y hay otras plantas que vuelven a ponerse encima, mueren y se van haciendo grandes aquello hasta que forma una isla de coral. Y la arena ahí es blanquita porque es de origen coralino, a diferencia de cuando usted va a la playa al sur, que la arena es negra porque es de origen volcánico, son cenizas de volcanes antiguos, mientras que allá son de corales de origen coralino, en la zona norte y en la zona de las Islas de la Bahía. El clima aquí es tropical, lluvioso, cálido y húmedo todo el año. La desventaja sería que cuando vienen los huracanes, ahí vienen a pegar primero. O sea que en tiempo de invierno es bastante complicado ahí las inundaciones. Abundan peces y especies marinas de varios tipos. Aquí el bosque son más que todo cocoteros, ¿verdad? Y manglares en la costa. Su población aproximadamente de 70,000 habitantes y la mayoría de la gente de aquí de la Bahía habla inglés. Son el tipo de grupo étnico, son mestizos, pero también creoles. Negros creoles se le llaman a los negros que viven ahí y aprendieron inglés porque las Islas de la Bahía en un tiempo le perteneció al Imperio Británico. Entonces la recuperamos hasta 1937 como departamento y ahí la gente habla inglés. La economía se basa en los ingresos del turismo y en la pesca.
En el turismo, porque ahí llegan hasta unos barcos enormes llamados cruceros, donde desembarca un montón de gente y ahí aprovechan a atenderlos, a brindarles atenciones, hospedaje y comida, artesanías y de todo tipo. Entonces ahí hay un comercio basado principalmente en el turismo. Ellos se dedican a la pesca y es una de las regiones más bonitas, más atractivas del país. Entonces, esa sería la última región y como les dije la vez pasada, esta es la asignación que ustedes debieron haber trabajado y que la mayoría de los que revisé, prácticamente todos lo hicieron muy bien. Okay. Entonces, espero que hayan entendido. Ya nos queda poco tiempo. Déjenme ver aquí cómo está. ¿Tienen alguna duda? Voy a activar el micrófono por si tienen alguna duda de cómo vamos a desarrollar la clase. Permítanme entonces, antes de que nos acabe el tiempo. Voy a dejar de compartir